Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra de Dios. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que sube del lavadero. Todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada dentro de tu velo. Tu cuello como torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y Hermón, desde las guardias de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos, que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Uno de los debates continuos, uno de los debates perennes que siempre han estado presentes dentro de la filosofía es el tema de la belleza, también llamada estética. Y el debate que ha estado siempre alrededor de este tema es si la belleza es objetiva o subjetiva. ¿Por qué decimos que algo es bello? Aquello que es bello, se preguntan los hombres, ¿es bello porque naturalmente tiene algo que lo hace bello? O sea, ¿es naturalmente bello? Déjenme usar otra palabra. ¿Es intrínsecamente bello, algo que está incrustado? O más bien, aquello que llamamos bello es en lo que nuestro ojo encuentra agrado, satisfacción. Algunos han dicho, la belleza es objetiva. O sea, está naturalmente en el ente que observamos y no se le puede quitar su belleza. O no se le puede
aumentar, es bello naturalmente. Otros han dicho, no, en realidad las cosas solo son bellas cuando el hombre las percibe bellas. Ahí entramos en todo este aspecto de relativo, es relativamente bello, depende de quién lo perciba. Llevemos este tema para entender la belleza de la iglesia local. ¿Por qué decimos que la iglesia es hermosa? ¿Por qué decimos que la iglesia es bella? ¿Por qué decimos que la iglesia es preciosa? Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es aquel número de elegidos, aquel número de hombres, aquel número de santos que se reúnen bajo el nombre de Cristo, que se reúnen para adorar al Trino Dios bajo el nombre de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es los santos, los cristianos reunidos bajo el nombre del Trino Dios en la mediación de Jesucristo. ¿Por qué decimos que este organismo, esta institución, aunque prefiero el término de organismo, por qué decimos que es bello, hermosa la iglesia? ¿Por qué la llamamos así? Traigamos el debate. Es bella porque posee características naturales en ella misma, en la iglesia, que la hacen ser hermosa. O más bien, es porque algunos hombres la consideran hermosa. ¿Qué opinan, hermanos? Sobre el tema de la belleza, Agustín de Hipona dijo, de la belleza en general, del tema de la filosofía en general, dice, tengo que preguntar si algo es hermoso porque agrada o si agrada porque es hermoso. Vean esto, dice, ok, está este debate. Cuando decimos que es hermoso porque me agrada o me agrada porque en sí mismo es hermoso, lo que hemos discutido. Y él responde, sin duda obtendré como respuesta que agrada porque es hermoso. O sea, no es hermoso porque a mí me parece hermoso. No, me parece hermoso porque es en sí mismo hermoso. O sea, la razón por la cual complace al ojo es porque es hermoso naturalmente. Su belleza es objetiva. Su belleza es intrínseca. Por eso consideramos algo bello. Si no fuera así, no habría estándares de belleza, ya que todo sería la preferencia del ojo. Hermanos, la iglesia es llamada hermosa o es descrita como hermosa, como bella, como preciosa. No porque así nos parece, porque así es. Porque ella es así. Pero hermanos, ¿por qué entonces hay tantas diferencias entre distinguir si algo es bello o no? Me agrada lo que decían los antiguos. Ellos explicaban que la razón por la que había diferencias y algunos hombres no podrían ver lo hermoso de algo es porque su alma estaba afectada por este mundo, por las cosas de este mundo, y por lo tanto su alma no estaba purificada y no podía contemplar lo bello. Hermanos, la iglesia es hermosa. La iglesia es bella. Y no tenemos que convencernos psicológicamente de que es hermosa, sino simplemente tenemos que ver su hermosura. Tenemos que abrir nuestros ojos. Así como los hombres se tienen que limpiar, por decirlo así, de lo que han visto para contemplar lo que es verdaderamente hermoso, así también la iglesia debe conocer qué es este cuerpo local que lo hace bello para contemplar y conocer su hermosura. Hermanos, los hombres no consideran a la iglesia hermosa y entonces decimos,
¿Por qué si es hermosa naturalmente? La respuesta es porque tienen un ojo caído, porque tienen un corazón malvado. Claro, es más, entre nosotros puede haber personas que hoy no consideran la iglesia local hermosa, bella. Y están aquí no porque consideren la iglesia bella, sino simplemente porque esta fue su suerte para esta tarde. ¿Por qué? Ciertamente un corazón no cambiado, un corazón no regenerado, no puede distinguir su hermosura. Hermanos, y lo que hoy venimos a exponer es justamente un texto en donde nos afirma que la iglesia es bella, y no solo nos afirma que la iglesia es bella, sino las razones por las cuales es bella. Hermanos, la iglesia es bella porque posee cosas en sí misma que la hacen ser hermosa. Y por eso los hombres la deberían reconocer bella. No lo hacen. Comparan a la iglesia con discotecas, comparan a la iglesia con bares o con supermercados. Tanto que hoy tienen que estar cerradas todas las iglesias, así como las discos, los bares y los supermercados. No hemos de esperar que el mundo la considere hermosa. No tienen ojos para ver su hermosura. ¿No les han sido lavados los ojos para contemplar su belleza? Hermanos, que la iglesia es la comunidad de santos regenerados en comunión con el Dios vivo. ¿Qué más hermoso lugar? ¿Qué más hermoso lugar que la Santa Iglesia? Pero el mundo no la puede ver así. Este texto es por lo tanto muy importante, porque este texto nos declara que la iglesia es bella objetivamente y nos da las razones por las cuales es bella. Hermanos, no es bella porque tenemos que decirnos en el oído, cree que es bella, cree que es bella, cree que es bella. No, más bien tenemos que abrir los ojos y ver, es bella. Pero hermanos, no solo considero este texto importante a la luz del contexto en el que estamos viviendo hoy, ya que mi propósito no es convencer a los incrédulos de que la iglesia es bella. Más bien este texto lo veo sumamente clave e importante para la iglesia misma. Porque hermanos, podemos olvidar de percibir que la iglesia es hermosa, que la iglesia es bella. Y hoy venimos a ser recordados por Cantar de los Cantares cómo considera Dios la iglesia y las razones por las cuales la considera así. ¡Qué texto tan apropiado! En medio de un mundo que está humillando a la iglesia y la está comparando con cualquier tipo de reunión, a nosotros se nos da la oportunidad esta tarde de considerar su hermosura, de considerar su belleza. Y que seamos convencidos, hermanos, de su valor intrínseco, de su valor natural, y amemos más y más y más nuestra amada iglesia local. Eso es lo que traemos en Cantar de los Cantares capítulo 4. La declaración del Trino Dios sobre quién es la iglesia y las razones del Trino Dios de por qué es bella la iglesia. En primer lugar, la declara bella. Dice, tú eres hermosa, amiga mía. Pero en segundo lugar nos dice por qué es bella y la empieza a describir. Porque tus ojos son como de paloma, porque tus labios es como lino de grana, lino escarlata, porque tu cabello es tal, porque tu cuello es tal. Hermanos, que el Señor nos ayude esta tarde a ver la belleza de la iglesia, a contemplar su hermosura. Y que hoy algún pecador que menosprecia la iglesia de Cristo, hoy pueda ser atraído al Dios verdadero por contemplar la hermosura de la iglesia. Hermanos, qué texto tan apropiado para el momento en el que nos encontramos. El poder contemplar la belleza de la iglesia local. ¿Por qué la iglesia es hermosa? ¿Por qué la iglesia es hermosa? Bueno, en primer lugar, veamos, hermanos, que Dios declara la hermosura de la iglesia repetidas veces en este texto. Lean conmigo versículo 1. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Versículo 10.
Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. La iglesia es declarada hermosa. La iglesia es declarada bella. Hermanos, eso ya lo había dicho el Señor en otra ocasión. Lo dijo en el capítulo 2, lo dijo en el capítulo 1. Le dice, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí, tú eres hermosa, tú eres bella. Hermanos, repite esta frase y repite este concepto de la hermosura y el atractivo de la iglesia constantemente. Y es que, hermanos, la repetición es parte esencial del aprendizaje del hombre. Necesitamos ser recordados frecuentemente de las cosas más básicas. Necesitamos ser recordados de las cosas más básicas con frecuencia. El esposo declara aquí la hermosura que su esposa posee para él. ¿Por qué es importante la repetición? Hermanos, porque a veces lo olvidamos. Porque a veces empezamos a ver las imperfecciones de la iglesia. Porque a veces empezamos a ver sus fallas. Porque a veces empezamos a maravillarnos con las organizaciones de allá afuera y empezamos a dejar de ver la hermosura de la iglesia. Por eso lo repite, para convencernos de su hermosura. Necesitamos ser recordados frecuentemente, hermanos. Y no solo como iglesia local, porque yo pienso que este texto no solo aplica a la iglesia local, pero aplica al cristiano mismo, a la iglesia como el cuerpo de cristianos, pero aplica también, hermanos, al cristiano individual. Cristo dice del cristiano, he aquí tú eres hermosa. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. Hermanos, ¿es este nuestro concepto de la iglesia local esta tarde? ¿Es este nuestro concepto, que el cuerpo de cristianos que se reúne para adorar al Trino Dios en el nombre de Cristo por la obra del Espíritu Santo, consideramos esta reunión, esta organización, este organismo bello? ¿No es impresionante, hermanos? Toda la repetición, versículo 1, versículo 7, 9, 10, toda es una alabanza a la mujer por lo bella que es. Hermano, estas son las palabras del Trino Dios a su iglesia local. Tú eres hermosa. Hermanos, nosotros vemos las fallas de la iglesia, ciertamente sí. Claro, todavía tiene bastante que corregir, todavía tiene que crecer. Vemos sus fallas, pero si alguien ve las fallas de la iglesia es el Dios Trino, y no obstante su constante declaración a sus oídos es: he aquí tú eres hermosa, he aquí tú eres hermosa. Hermanos, ¿está así nuestra mente? ¿Es así nuestro juicio de nuestra amada iglesia local? He aquí tú eres hermosa. Oh, cuánto deseo yo estar entre tu pueblo. Hermanos, por eso tenemos tales salmos en el Salterio. Tales salmos donde dice: cuánto deseo llegar y habitar con el pueblo de Dios. Es cuán hermoso y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso el salmista puede decir: prefiero un día en tu templo, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Porque tu iglesia, tu templo, cuando tu pueblo está reunido para alabarte, este es hermoso. Hermanos, creo que esto sería suficiente para exhortarnos y decir: si el Dios de todo saber, si el Dios que es sapientísimo y santísimo y que habla siempre verdad y que no habla mentira, denomina a la iglesia hermosa, amada, preciosa, ya, hermanos, debería ser una fuerte exhortación para corregirnos. Hermanos, porque si el Dios Santísimo la considera hermosa y nosotros no, seguramente el problema está en nuestro corazón, en nuestra santidad, en nuestro juicio. Pero gracias sean dadas a Dios que no solo se nos da
la evaluación de Dios hacia la iglesia, sino se nos dan las razones de su hermosura. Déjame compartirte al menos tres razones por lo cual decimos que la iglesia local es hermosa. Pero antes de introducirnos a estas tres razones, hay algo que no debemos olvidar. La iglesia es hermosa. Hermanos, y hoy vamos a ver que es hermosa porque la iglesia posee algo que la hace ser la organización más bella de todas. Pero antes de introducirnos a eso, no me gustaría que olvidemos cuál es la fuente de su hermosura. ¿Cuál es la fuente de su hermosura? ¿De dónde proviene su hermosura? Porque, hermanos, esta proviene de un lugar. Y es que creo que el contexto del poema nos da la respuesta, hermanos. El poema anterior terminó con la realización del matrimonio. ¿Recuerdan? Venía el carruaje, venía saliendo del desierto el carruaje de Faraón, y entonces se realiza el matrimonio. Ahora están unidos en santo matrimonio. Ese es el contexto de este segundo poema. Yo pienso que ahora que están unidos en matrimonio, él la está mirando, él la está contemplando y le está diciendo todas estas palabras. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Lo está diciendo públicamente, es lo más probable. Lo está trayendo al público. Tú eres hermosa. Así que la hermosura de esta proviene de aquel con el que está casado. La hermosura de esta proviene de aquel con quien está casado. La iglesia es bella no por sí y de sí misma. Hermanos, ¿qué somos aparte de Dios? ¿Qué somos aparte sin este vínculo matrimonial que tenemos con el Trino Dios? ¿Qué somos? Sino pecadores, culpables ante Dios, vendidos al pecado, esclavos del pecado. La iglesia no es hermosa naturalmente. La iglesia es hermosa debido a un vínculo, debido a una unión. Miren lo que dice un autor. No hay belleza en nosotros por naturaleza. No hay nada en nosotros que nos haga merecer el amor de Dios. Todos nosotros somos inmundos, corruptos por naturaleza. Somos malvados, tanto de corazón como en apariencia externa. Según nuestra propia apreciación, no hay nada más hermoso que nosotros, pero la verdad es que no hay nada más horrible que nosotros. Conforme más conocemos a Cristo, más conocemos de nosotros mismos y lo mal que estamos. La hermosura de la iglesia no consiste, hermanos. Yo sé, el ser humano posee dignidad en sí mismo. Sí, yo creo en lo que se llama la imagen de Dios. ¿Por qué no podemos concebir y aceptar tal cosa como el aborto? Porque nosotros pensamos que la imagen de Dios está puesta en ese ser, está puesta ahí y por lo tanto tiene dignidad natural, intrínseca, que no se le puede quitar solo porque esté en un periodo más temprano de desarrollo. Sí, yo creo en eso. Yo creo que el hombre tiene dignidad natural por ser imagen de Dios. No obstante, el hombre cayó en pecado y por lo tanto nuestra hermosura natural se desvaneció. La dignidad permanece, pero la hermosura se perdió. La hermosura se perdió. Entonces, ¿cómo es que Dios la puede llamar? He aquí tú eres hermosa, amiga mía. Hermanos, la razón de la hermosura de la iglesia proviene justamente de la unión que tiene. Se acaba de casar. Recuerden, hermanos, recuerden cuál es la imagen que debemos tener de nosotros y cómo el matrimonio con Cristo nos ha hermoseado. La historia de Ezequiel capítulo 16 es clave aquí. Recuerden que iba pasando alguien en el camino y escucha llorar a un bebé.
Y entonces lo abraza y dice, estabas sucio, todavía estabas en las sangres del parto, ni siquiera te habían cortado ni hecho la limpieza con sal para purificarte. Todavía estabas sucia, pero yo te recogí. Te lavé, te limpié, te cuidé. Y entonces creciste y te di joyas y te puse vestidos hermosos. Es la unión a este matrimonio que la hizo bella, que la hizo hermosa. Así la iglesia, hermanos, separados de Dios, no somos más que un club social igual a otro. Separados de Dios, esta no sería una reunión hermosa, esta sería una reunión cualquiera, digna de ser clausurada y cerrada el día domingo, como cualquier otra, como un bar. Pero debido a que hoy están aquellos que están unidos a Cristo, reunidos para adorar a Dios, esta es la hermosa iglesia de Cristo, porque Cristo la ha hecho hermosa. Algo ha pasado en estos santos que se reúnen que los hace ser hermosos. Así que, ¿de dónde viene esta belleza? Ya lo hemos dicho, de esta íntima unión. Pero vayamos, hermanos, pasando sobre este texto. No me podré detener en cada parte de este texto, pero sí creo que podremos cubrir los tres conceptos principales que se están intentando transmitir aquí. Tres razones o cuatro razones por las cuales decimos que la iglesia posee hermosura natural. Toda la hermosura que vamos a mencionar ahora está nacida en este vínculo, Y la primera tiene que ver, hermanos, con el versículo 1. Lean conmigo. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Un comentarista llamado James Hamilton hace una correcta relación con otro lugar en donde las palomas son mencionadas. ¿Cuál? ¿Qué otro lugar en la Biblia nos habla de una paloma? Bueno, está el bautismo de Cristo. Pero él dice esto. Él describe sus ojos como palomas en Cantares, capítulo 4:1. Con todas las imágenes rurales en este pasaje, posiblemente la comparación tiene la intención de recordar la paloma que Noé envió desde el arca después de 7 días para ver si las aguas, se habían retirado de la nueva creación después del diluvio. Recuerden, hermanos, que cuando el autor de Cantares está usando todas estas imágenes, está usando imágenes que ya habían sido anteriormente presentadas. O sea, no debemos ver esto, hermanos, como simplemente está viendo el paisaje y está describiendo a su esposa. Más bien, él está tomando conceptos del Antiguo Testamento para describir la hermosura de la iglesia. Y la primera fue para describir la hermosura de su esposa, y nosotros así vemos la hermosura de la iglesia. Y la primera descripción que hace tiene que ver con una paloma. La iglesia temprana. Fíjense que no estamos muy lejos de relacionar esto con la paloma de Noé, porque la iglesia temprana solía ver a la paloma como un símbolo de paz. Un símbolo de paz. Cuando Noé recibe esa paloma, era una forma de decir: la ira cesó. La ira cesó y ahora hay paz. Lo que está haciendo James Hamilton cuando está relacionando a la paloma con el arca de Noé, lo que nos está diciendo es: hay una hermosura en la iglesia local debido a que ella está en paz con Dios.
Hermanos, lo que está diciendo, lo que nos transmite el concepto de paloma es sin duda el pacto que la iglesia posee con Dios. La iglesia es hermosa porque se encuentra en una relación favorable con Dios. La iglesia se encuentra en una relación de amor. Por eso la puede describir como paloma. La paloma es el símbolo del pacto. La paloma es el símbolo de la paz. La paloma es el símbolo en donde hay gracia. De hecho, hermanos, cuando el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, intenta animar a los cristianos perseguidos, es justamente recordándoles que están en pacto como los intenta consolar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Hermanos, en estos dos versículos, el apóstol Pedro describe a la iglesia como la iglesia del pacto. Miren cuántas imágenes de pacto se nos dan. En primer lugar dice, expatriados de la dispersión. ¿Quiénes eran estos de la diáspora? ¿Quiénes eran estos de la dispersión? Hermanos, estos son los que en un tiempo eran los judíos que habían sido sacados de su pueblo. Pedro les está diciendo ahora a los gentiles, ustedes son en realidad el pueblo santo, el pueblo elegido de Dios, que no están en su patria celestial, por eso están en la dispersión. Dice que son elegidos. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, la nación elegida. Pero ahora son estos gentiles. Y además dice que han sido rociados con la sangre del pacto. ¿En dónde vemos esta imagen? En Éxodo capítulo 20, en donde después de recibir la ley, el pueblo dice, sí, obedeceremos, y agarran la sangre del pacto y la rocían. Dice que fuimos rociados. La iglesia posee una hermosura intrínseca. ¿Y cuál es la hermosura intrínseca? Que ésta posee ojos de paloma. Esta posee paz con Dios. Esta ha recibido la paz favorable del santo Dios. Hermanos, ¿quieren una imagen para ver cuán importante y qué valioso es esto de estar en pacto con Dios? Abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 7. Abran sus Biblias ahí y vuélvanme su atención adelante para ponernos en contexto. Hermanos, aquí tenemos que David regresó. David regresó al pueblo, a Jerusalén. Ya murió Absalón para este tiempo. Y entonces los gabaonitas están enemistados. Los gabaonitas están enemistados con el pueblo de Israel, de Judá, el pueblo de David. ¿Por qué están enemistados? Porque cuando Saúl vivía, ellos destruyeron a los gabaonitas, los hirieron. Pero los gabaonitas, Dios les había dicho a Israel, a ellos no les vas a hacer daño porque ellos los apoyaron cuando ustedes estaban peregrinando. A ellos no les vas a hacer daño. No obstante, Saúl desobedece y hace daño. Entonces los gabaonitas están indignados y vienen con David y dice, David, queremos justicia. Queremos justicia porque Saúl hizo tal. Ok, ¿qué hace David? Dice, ¿qué quieren? Bueno, danos 7 hombres para que los ahorquemos. Versículo 6. Désenos 7 varones de sus hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré.
¿Dónde está la hermosura? Hubo un hijo de David, un hijo de Saúl, a quien a quien David le había hecho misericordia. ¿Recuerdan su nombre? Mefiboset. David le había dicho a Mefiboset, Mefiboset, aunque tú mereces que yo te castigue porque David tu padre me persiguió, te voy a hacer misericordia por amor a Jonatán. ¿Y cuál fue la misericordia? Bueno, le dio tierras que luego se le quedan a la mitad porque su siervo lo engaña, ¿recuerdan? Y había dicho además que iba a comer a la mesa del rey. Bueno, Mefiboset es hijo de Saúl. Él puede ser ahorcado. Vean conmigo el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. La razón por la que Mefiboset no es castigado con muerte, no es castigado con la justicia, es porque se encontraba en pacto con David, es porque se encontraba en un pacto de misericordia. ¿Por qué la iglesia es hermosa? Porque Dios ha hecho un pacto que todos aquellos que se esconden bajo la sombra de Cristo, que es la iglesia, todos aquellos que bajo su manto se esconden, están en pacto de paz. Y cuando venga aquel día donde llamen a los hombres, ¿dónde están los hombres que me han ofendido para que sean muertos delante de todos? Hermanos, nosotros tenemos esa paz y esa confianza de que somos el pueblo del pacto. Por eso Pedro se preocupa tanto en Primera de Pedro por hacerle entender al pueblo, a los perseguidos, su hermosa posición. Hermanos, la iglesia a la que Pedro escribe estaba sufriendo mucho. Estaba siendo perseguida, sus posesiones les estaban siendo quitadas. Entonces tenían mucho desánimo. Pero ¿qué les dice Pedro para animarlos? Les dice, pero si ustedes son el pueblo del pacto, yo sé, duele, yo sé, es difícil, pero ustedes tienen paz con Dios. ¿Qué importa si no tienen paz con este mundo? Si ustedes tienen paz con Dios. Por eso la iglesia es hermosa, porque la iglesia es aquella que está en pacto y el matrimonio con Cristo. Por eso el cristiano está en una hermosa condición, porque está en pacto de paz. Justificados pues por la fe, hermanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados tenemos paz. ¿Por qué la iglesia es hermosa? Porque esta tiene un vínculo de paz. Sobre ella mora la paz del Omnipotente. Por eso esta es hermosa. No importa entonces cuán buena sea tu condición en este mundo. No importa cuán contento te encuentres con las cosas de este mundo. Si no estás en Cristo, tu condición es miserable y nada deseable. Porque si no estás en Cristo, no tienes paz con Dios. Y cuando vengan los hijos de los Gabaonitas y digan, danos a 7 que ahorquemos porque han violado el pacto, porque fueron malos con nosotros, no hay nada que te proteja. Solo Mefiboset fue protegido. Tú estarás dispuesto, tú estarás puesto. Aquí está, toma este. Oh, el día del juicio se acerca, el día de la justicia. ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes pacto con Dios? Esta es la hermosura de la iglesia. Hermanos, ¿qué importa contra quién podamos estar mal en este mundo? Siempre y cuando estemos unidos a Cristo y seamos la iglesia de Cristo,
Estamos en el mejor estado, en la mejor condición. Hermanos, esta será una verdad que tendrá que ser recordada frecuentemente en los días difíciles que se puedan acercar. Porque será fácil ceder a las tentaciones, será fácil ceder a las presiones de este mundo para preferir la comodidad y la estabilidad y la paz con el mundo, en lugar de estar firmes y mantenernos fieles a Cristo. Hermanos, es realmente con Cristo con quien debemos buscar estar en paz, con quien debemos buscar estar en todo bien. Pero hay una segunda razón por la cual la iglesia es hermosa. En primer lugar, porque ella es la que está en pacto de paz. Pacto de paz. En segundo lugar, la iglesia es hermosa porque posee al Espíritu Santo y su santa obra. La iglesia posee a este Espíritu de Dios, el Espíritu creador y el Espíritu recreador. Aquel Espíritu Santo que se movía en la primer creación para dar vida. Aquel Espíritu Santo que se paseaba. La iglesia posee al Dios vivo, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la divinidad, lo cual la hace ser hermosa. Hermanos, Dios mora. ¿Por qué la iglesia es preciosa? Porque Dios Espíritu Santo es el que obra entre nosotros. Eso la hace objetivamente hermosa. Eso la hace preciosa. ¿Y dónde vemos la obra del Espíritu? Yo pienso, hermanos, que a través de las imágenes de fruto y prosperidad. Por ejemplo, dice, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero. Todas son crías gemelas y ninguna entre ellas es estéril. Hermanos, el problema a veces de leer cantares es que no estamos tan bañados del Antiguo Testamento. Pero seguramente lo que hubiera venido a la mente de un judío cuando leía este texto no era exactamente la visión solamente de las cabras en el monte o algo así. Hermanos, escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Solamente escuchen capítulo 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo. Escuchen, bendito el fruto de tu vientre, bendito y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Salomón está describiendo la belleza de su esposa por medio de traer a la mente la hermosura de algo fructífero. Está diciendo, tu cabello es como esta manada de cabras. Y tus dientes es como ovejas que suben. Este fruto que se ha dado, hay vida, hay una creación. Lo que pienso entonces que se describe aquí es la belleza de la iglesia por la obra del Espíritu. Hermanos, el pueblo de Dios en el antiguo pacto falló y no parecían un lugar próspero, no parecían la mujer de Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque no había sido dado un corazón nuevo, no tenían un corazón nuevo, no tenían la obra del Espíritu Santo. Pero ahora la iglesia de Cristo sí parece esta manada de cabras, sí parece estos dientes como manada de ovejas, porque posee la obra del Espíritu Santo. Además que es santa. No solo tiene fruto del Espíritu Santo, tiene santidad del fruto del Espíritu Santo. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada.
Es esto lo que hace a la iglesia local ser bella, que el Espíritu Santo es aquel que la vivifica, aquel que le da la energía, aquel que la vitaliza. El Espíritu Santo es quien se mueve entre ellos y por lo tanto tienen fruto y por lo tanto parecen un huerto, hermanos. De hecho, si ustedes notan, lo que tenemos aquí es la descripción de un hermoso huerto, un huerto muy fructífero y tiene una razón de ser, como lo vamos a ver en un momento. Pero pienso que lo que se describe aquí es la obra del Espíritu moviéndose en medio de la iglesia al dar fruto y al hacerla santa. Esto de los pechos como gemelos de gacela tiene una connotación con Proverbios capítulo 5, versículo 19. Y creo que lo que está enfatizando aquí es la fidelidad. La iglesia es pura y es fiel. Dice en Proverbios 5, gózate con la mujer de tu juventud, o sea, sé fiel a ella. Y cuando la mujer está siendo descrita así, está siendo descrita como alguien pura, como alguien santa, como alguien que ha entregado su corazón y solo su corazón es para ese hombre y para nadie más. Es un huerto cerrado en donde tenemos mucha exhortación, porque si la iglesia es ese huerto cerrado, cuán celosos hemos de ser en guardar la santidad de la iglesia, cuán celosos hemos de ser de no permitir pasar el pecado entre nosotros, cuán celosos hemos de ser en prestar atención a que el pecado no empiece a corrompernos. Pero esta es la iglesia, hermanos. La iglesia es hermosa. Es hermosa porque tiene fruto de vida. Sí, esta sociedad da muchos frutos. Esta sociedad puede tener muchas obras ahí afuera, pero la iglesia produce fruto que agrada a Dios. Labios que confiesan su nombre. Hombres que viven en santidad, hombres que se arrepienten de sus pecados cuando la iglesia da a luz hijos, hombres que aprenden a madurar, cristianos que maduran en la fe, cristianos que viven en santidad. Esos son los frutos que la iglesia presenta a Dios y eso es lo que la hace hermosa porque el Espíritu Santo vive en ella. Pero además es una iglesia santa, hermanos. Hermanos, no podemos decir de ninguna otra institución que esta es santa. No es una de sus características dentro de las 4, porque creemos en una santa iglesia católica y apostólica o universal. No se espanten con esto. El católico es simplemente sinónimo de universal. No estoy diciendo el catolicismo romano. Estoy usando la palabra en su significado preciso. Pero esta es una de sus características. Es santa. Hermanos, cuando el Señor mira desde los cielos para contemplar su creación, para contemplar el mundo, ¿en dónde encuentra hermosura? Sino en la santa iglesia que es hermosa. Hermanos, por eso como iglesia debemos ser celosos. Por eso cuando un hermano en la iglesia no está caminando bien, debemos ser atentos y llamar su atención y que sea llamado a la exhortación. Por eso, hermanos, porque la iglesia es hermosa, porque el Espíritu Santo mora en ella. Pero hay una tercera razón por la cual la iglesia es hermosa. Y es que Dios se reúne con ella. Hermanos, ¿por qué hoy es preferible estar reunidos en la iglesia local a estar en cualquier otro lugar del mundo? Si se nos diese escoger estar en la iglesia, estar reunidos, ya sea con las incomodidades de una lámina como techo o de moscas como medio ambiente y mosquitos ahora, o sol que quema los hombros y la cabeza. Si se nos dijera, ¿en dónde preferís estar? En esta iglesia con todas aquellas cosas que la hace externamente poco deseable, o en el lugar más bello, en las montañas más preciosas, en las cabañas más lindas. ¿En dónde preferirías estar, hermanos? Nuestra respuesta debería ser donde el pueblo de Dios está reunido. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia es aquel cuerpo de creyentes
que se une con Dios para tener comunión con Él en una intimidad, hermanos, espiritual. Por eso dice el texto, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Yo pienso que el monte es un tipo de lo que es la esposa para él. Está tomándola y dice, eres hermosa, amiga mía, eres preciosa. Me iré al monte, o sea, ahora vamos a ir al tiempo de estar juntos. Y dice mirra e incienso, nuevamente, son los dos elementos que Dios le manda a Moisés que prepare para que el sacerdote ponga el aroma, el incienso y lo queme dentro del santuario. O sea, la iglesia es el templo de Dios. Por eso creo que hay estas imágenes como panal de miel que destila de los labios, miel y leche hay debajo de tu lengua. Hermanos, ¿dónde más se habla de miel y leche? ¿No se habla así de la tierra prometida? Tierra que fluye leche y miel. ¿Pueden ver todas estas imágenes que tenemos? Dice que son renuevos, son paraíso de granados con frutos suaves. ¿Por qué la insistencia de Salomón de describir a su esposa con esta tierra prometida que fluye leche y miel? Con este huerto, con este jardín que tiene tanto fruto. Porque está diciendo, hermanos, nos está diciendo por medio de esta alegoría, nos está diciendo, esto es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, es el paraíso de Dios. La iglesia es la tierra prometida donde Dios iba a morar. Por eso la iglesia es hermosa. Por eso, hermanos, esta no es igual a ninguna otra institución, a ningún otro organismo. Puede ser, hermanos, puede ser que cierre tal lugar, que cierre tal. Pero la iglesia de Cristo se debe mantener porque esta es, hermanos, esta no es una opción en la vida. Esta es una necesidad en la vida de la iglesia, el reunirnos con el trino Dios. Hermanos, que hoy que nos sean abiertos los ojos, que nos pudiesen hacer abiertos los ojos como al siervo de Eliseo. Cuando ora, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver lo que yo veo, para que pueda ver el ejército de ángeles que están para pelear con nosotros. Hermanos, que hoy se nos pudiesen abrir los ojos para ver lo que Dios ve hoy. Hermanos, no somos simplemente un montón de hombres y mujeres reunidos aquí para escuchar a alguien y nada más. No, hermanos, si eso es la iglesia, escuchar a alguien y luego escuchar a este está peor. Si eso es la iglesia, qué horrible es la iglesia. Tendríamos algo mejor que hacer hoy. Pero si hoy es cuando el trino Dios condesciende con nosotros y está realmente con nosotros y el Padre está bendiciendo a su pueblo y Cristo se está paseando entre nosotros por la palabra y el Espíritu nos está ministrando el corazón y alentando el corazón y corrigiendo el corazón y exhortando el corazón. Hermanos, eso la hace hermosa. Por eso podemos esperar el día de hoy el ser edificados en nuestra alma, el ser animados, el ser alentados. Podemos esperar, por lo tanto, recibir la prédica, la palabra de Dios predicada como un aliento, porque hoy es la reunión de la iglesia con el Cristo resucitado. Por eso Pablo podría decir a los corintios, compórtense en toda forma correcta, con todo orden, porque si viene un incrédulo y los ve en el desorden que acostumbran a tener corintios, ¿cómo van a discernir que aquí está Dios? Pero si hay orden y cada uno está ejerciendo el don que debe, entonces el incrédulo va a caer en sus pies y va a decir, ciertamente aquí Dios mora. Oh, hermanos, pero si los incrédulos deben entender eso, ¿cuánto más también nosotros? Que nos fuesen preparados los ojos para tal realidad. Hermano, que tus ojos espirituales pudieran ser hoy como paloma para discernir la realidad espiritual de la iglesia. Por eso esta iglesia es hermosa, hermanos. Porque Dios mora en ella. Por eso somos llamados el templo de Dios. Esa es la hermosura de la iglesia. Es algo intrínseco a ella. No se le puede quitar.
Hermano, es así como ves a tu iglesia cada domingo. Es hermosa porque está en pacto. Qué dichosa condición. De entre todas las corporaciones, quisiera estar con esta que está en pacto con Dios. Pero además, es hermosa porque el Espíritu Santo mora en ella, habita en ella, se mueve en ella. Y además es hermosa porque Dios habita entre ellos. Sí, hermanos, hoy Dios se reúne con su iglesia. Muchos pudieron decir, ¿y por qué no nos reunimos el jueves y hacemos el culto el jueves? Y así nos evitamos los problemas y dificultades de hoy. Porque es el día del Señor, en el día en que Dios se reúne con su iglesia. Es hoy, hermanos, que Dios condesciende con nosotros. Hermano, ¿lo crees, hermano? ¿Lo crees? Yo entiendo que los incrédulos puedan estar pensando, oye, este hombre sí está loco, la naturaleza le hizo mal hoy. Entiendo que los incrédulos, aunque están entre nosotros, puedan decir, ¿cómo que Dios está entre nosotros? Sí, Dios está en todo lugar, sí, pero no hablo de eso. Dios está con nosotros, así como estaba en el Antiguo Testamento, en el templo de una forma particular. Así Dios, hermano, no me espantaría que los incrédulos no lo crean. Pero hermano, ¿tú lo crees? ¿Ves así tu reunión de iglesia local hoy? ¿Ves así esta santa reunión esta tarde? Porque si no, deben ser corregidos nuestros corazones. Por eso la iglesia es hermosa, pero concluyamos. La iglesia es hermosa, en último lugar, porque ésta tiene en sus dinteles sangre del Cordero. Lean versículo 3 conmigo. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Quisiera hacer particular énfasis sobre este hilo de grana porque, hermanos, solo hay otro lugar en el Antiguo Testamento en donde se habla de un hilo de grana o un hilo escarlata. Solo hay otro lugar. Y es en la casa de Rahab, la ramera. Los espías llegan a Jericó y son protegidos por esta mujer, son resguardados por ella, y ella les pide que haga misericordia en el día de la destrucción. Y ellos se comprometen a hacerle gran misericordia. Ellos se comprometen a hacerle bien. Y lo que le piden es que tenga un hilo rojo, un listón rojo colgando de manera que ellos puedan ver ese hilo rojo. Hermanos, yo sé que muchos comentaristas hoy en día simplemente dicen que fue una casualidad, solamente era un hilo y ya. Pero yo estoy convencido que la Biblia es inspirada por Dios y tiende a hacer conexiones. Y hay esta interrelación, en lo que se llama intertextualidad, cuando los textos se relacionan entre ellos. Y no es una casualidad por lo cual se tiene que poner un hilo rojo, un listón rojo en la casa de esta mujer. Pienso y estoy seguro que este es un símbolo de sangre, la misma sangre que protegía al pueblo de Israel en el día del juicio a Faraón. Porque en el día del juicio a Faraón, todos los primogénitos iban a morir, todos los culpables iban a morir aquel día. Debían ser castigados. Pero hermanos, ¿por qué debían ser castigados los primogénitos de Faraón?
porque eran pecadores que merecían el juicio de Dios. Eran pecadores que merecían ser castigados. El problema es que Israel también tiene a estos pecadores en sus casas. Y por lo tanto Dios le tiene que decir a Moisés, Moisés, para que el ángel destructor no mate a los primogénitos de tu hogar, toma a un cordero y mátalo, y toma su sangre y ponla en los postes y en los dinteles de la casa, en los postes, en el marco. De manera que cuando el ángel pase y vea la sangre, pase de largo de esa casa. Y entonces no vendrá ira, no vendrá juicio sobre ese hogar. Hermanos, le están pidiendo ellos, manifiesta que tu confianza está en el Dios Salvador de Israel. ¿Cómo? Pon sangre en los dinteles. Pon un hilo rojo de manera que podamos verlo. Y cuando venga el día de la destrucción, tu casa sea guardada. La iglesia posee en sus labios el testimonio de la sangre de Cristo, porque esta proclama que la razón que hace hermosa a esta iglesia es la sangre del Cordero. La razón por la que la iglesia local es hermosa es porque esta tiene la sangre preciosa de Cristo en sus dinteles. Hermanos, ¿qué podríamos presumir a este mundo para decir que es hermosa? Buenas obras, sí, hay unas cuantas, pero hermanos, no son las más hermosas. Una perfecta organización y liderazgo, absolutamente no. Una membresía enteramente comprometida, sin mancha, sin error, no. Un pastorado perfecto, absolutamente no. ¿Qué hace hermosa? ¿Y por qué llamamos a los hombres a contemplar la hermosura de la iglesia? Hermanos, porque la iglesia no es sino el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Por eso le dice más adelante, tú eres perfecta, amiga mía. No hay mancha en ti. Hermanos, ¿en verdad le estaba diciendo esto Salomón a su mujer? ¿En verdad le podía decir a su mujer, no hay ni una mancha en ti, eres perfecta? ¿No hay ni un error? ¿No hay ni una cosa que te haga defectuosa? La verdad es que no creo que Salomón podía decir eso. No creo que hay un ser humano del cual se pueda decir tal perfección. Oh, pero de la iglesia de Cristo se puede decir, he aquí tú eres perfecta, he aquí tú eres hermosa, he aquí en ti no hay mancha, porque hermanos, la iglesia de Cristo ha sido vestida con la sangre de Cristo. Cuando el ángel de justicia pasaba en esa choza que tenía un montón de hombres y mujeres con tantas fallas, errores y pecado, no obstante el ángel pasaba de alto porque había sangre preciosa puesta en sus dinteles. Así la iglesia. La iglesia no es hermosa porque seamos perfectos en buenas obras, porque seamos perfectos en santidad. La iglesia es hermosa porque está bañada con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, de tal manera que hoy cuando venimos de una semana, hermano, que no sé cómo estuvo tu semana, no sé cómo fue tu semana, pero estoy seguro que Dios hoy podría ver en todos nosotros manchas y errores. Pero el Creador del cielo mira a la iglesia y dice, perfecta. En ti no hay mancha. En ti no hay error. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es vista con la sangre del Cordero. Hermano, ese es un cristiano. ¿Puedes contemplar la pasión de Cristo y del Trino Dios por la iglesia y por el cristiano? Dice, prendiste mi corazón. ¿Por qué?
Hermanos, porque la iglesia está vestida con la sangre del Cordero. Por eso le es hermosa. Por eso tiene vestidos tan hermosos. Porque estamos vestidos con la perfección de Cristo. Mientras tú sigas fuera de Cristo, no, esto no se dice de ti. Si tú no estás en Cristo, no importa cuán hermoso o hermosa seas externamente, Él te ve con tanta mugre. Él te ve con tanta suciedad. Él no dice, he aquí tú eres perfecta. Él dice, he aquí eres imperfecta, imperfecto. He aquí estás lleno de mal y de pecado. Mientras permanezcas fuera de Cristo, estás inmundo para tener comunión con Él. Pero hermanos, Dios puede tener comunión con la iglesia porque cuando la ve hermosa. Porque la ve con la sangre del Cordero sobre ella. Hermanos, por eso esta tarde podemos esperar que el Espíritu Santo, el Santo Espíritu esté con nosotros y aún desee tener comunión con nosotros debido a que la sangre del Cordero, hermanos, está sobre la iglesia local y puede decir, prendiste mi corazón. Hermanos, yo no entiendo esto realmente. Prendiste mi corazón. Iglesia, me volteaste a ver, iglesia, y no pude resistirme a tu belleza. Y no pude ignorar tu hermosura. En ese mismo momento fui atrapado. Hermanos, ¿qué hace a la iglesia hermosa? Sino la sangre del Cordero. No nos predicamos como cristianos, como aquellos perfectos, como aquellos santos, como aquellos que lo han alcanzado todo. No, la iglesia es una comunidad con muchas fallas, muchos hermanos las hay. Pero la sangre del Cordero nos hace perfectos ante la presencia de Dios. Y por eso esta tarde podemos clamar que Dios está entre nosotros por causa de la sangre del Cordero. Si no, moriríamos. Si no, su presencia no estaría con nosotros. Pero hermanos, hoy podemos esperar la presencia de Dios justo porque nuestra dependencia está no en nuestras obras, sino en la sangre del Cordero. Por eso la iglesia es llamada perfecta, hermanos. He aquí la condición de la iglesia local. He aquí la hermosura. Aprendamos que en el versículo 1 y versículo 7, versículo 9 y versículo 10, Dios la llama hermosa, hermosa, hermosa. Pero hay razones para entender por qué es hermosa. Es hermosa, hermanos, porque está en una unión matrimonial con el Trino Dios por medio de Cristo. Es hermosa porque Dios está en medio de ellos. Es hermosa porque la iglesia tiene pacto con Dios. Es hermosa porque el Espíritu Santo se mueve. Y es hermosa porque depende de la única sangre que le puede dar perdón. La sangre del Cordero. Hermanos, no hay otro organismo como la iglesia. Solo la iglesia es la casa del creyente. Solo la iglesia es la casa de Dios. Aquí y en ningún otro lugar, hermanos, podremos encontrar la presencia de Dios como la encontramos. Que el Señor bendiga su palabra esta tarde.